Hola amigos, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a continuar este curso. Este tema que vamos a estar platicando el día de hoy tiene que ver, o más bien es sobre las literaturas orientales. La mayoría de nosotros hemos visto en películas o hemos escuchado a algún familiar, algún amigo que tiene una afición por las literaturas orientales, porque la verdad que son bastante entretenidas, bastante informativas y, como decíamos en la sesión pasada, debido a que la literatura nos muestra las moradas interiores, es una aventura realmente investigar o leer las literaturas orientales y preguntarse sobre qué pensaba la gente de la antigüedad, cómo concebían el mundo, qué de diferente hay en la concepción del mundo de los antiguos con cómo lo concebimos ahora, y tantas otras interrogantes que son de verdad emocionantes. Entonces, vamos a hablar sobre las literaturas orientales. Cuando decimos literaturas orientales, nos referimos a un sustrato escrito de lo más antiguo que ha llegado a nuestros días. Entre tales formas culturales se encuentran la literatura egipcia, mesopotámica, la literatura china, hebrea, india, entre otras. La literatura oriental es realmente vasta y aunque algunas obras fueron escritas en el mismo periodo de tiempo, algunas fueron escritas con mucha antigüedad con respecto a otras, pero hay dos características fundamentales. O hablemos sobre temas, vamos a decir que existen dos temas fundamentales en esta literatura oriental. Número uno es la calidad simbólica que muestran sus primeras manifestaciones. La literatura oriental está llena de simbolismo, llena de alegoría, que ya vamos a explicar más adelante por qué sucede eso. Y número dos, el sentido de religiosidad en el cual se fundamentan. Todas las literaturas orientales tienen un trasfondo religioso. Las culturas orientales interpretan al mundo que las determina por medio de analogías y no de causalidades. Las fábulas, las historias, tienen un sentido moral que se puede referir a asuntos de importancia colectiva que manifiestan el sentido del pueblo. Entonces, ¿por qué tienen gran cantidad de simbolismo? ¿Por qué tienen un trasfondo religioso? En primer lugar, al menos una de sus respuestas es por los contenidos morales que organizaban o que daban sentido a la sociedad. Ahora bien, revisemos brevemente las listas de literaturas orientales más sobresalientes. Hablemos sobre la literatura egipcia. En la literatura egipcia, los ejemplos más antiguos nos han llegado a través de los manuscritos del Imperio Medio o Nuevo, posteriores por tanto a los originales, y en trozos de caliza llamados tracas, sobre las cuales en épocas sucesivas se transcribieron algunos pasajes de las obras más populares. Aquí hay algo interesante que destacar, de que cuando hablamos de literatura egipcia estamos hablando de el tercer milenio antes de Cristo, 3500 años antes de Cristo. Pero los primeros testimonios que tenemos de esa literatura datan del 300 después de Cristo. Ahora alguien podría preguntarse, ¿cómo podemos tener confianza en que lo que tenemos, estos manuscritos, estos artefactos, cómo podemos tener confianza que estos artefactos descubiertos en el tercer siglo después de Cristo nos remitan algo de la veracidad que tenían aquellos escritos 3000 años antes de Cristo? Y lo que sucede es que la literatura oriental trabaja de esa manera, a diferencia de la actualidad, que el flujo de la información, ahora, tenemos un acontecimiento, digamos, en este momento, pasarán 10 segundos para que ese acontecimiento se difunda en redes sociales y tenga una gran relevancia en los medios de comunicación, porque es la forma en cómo trabaja la sociedad actual. Hay un gran flujo de información, pero en la antigüedad no existía este flujo, sino que los eventos, los reportes, las enseñanzas eran transmitidas
a través de eso, de la transmisión oral. La transmisión oral era una herramienta sofisticada en la antigüedad. De hecho, en la cultura grecolatina hay una gran cantidad de interés en eso, en la memorización. En las técnicas, por ejemplo, en las técnicas de estudio, cuando se revisan técnicas de memorización, siempre se anclan a los métodos que inventaron los griegos, el método del palacio de la memoria, etc. Porque estas culturas daban gran importancia a la transmisión oral. De ahí que tenemos confianza en esos manuscritos que nos han llegado. Bien, la literatura egipcia, y también lo comparte con alguna literatura oriental que vamos a ver luego, tiene dos géneros más sobresalientes. Entre los más sobresalientes está la literatura sapiencial, que son los textos de sabiduría, que consisten en colecciones de preceptos y reflexiones morales, y también está la literatura profética. El procedimiento usual de este género, del profético, el autor exponía al lector acontecimientos por lo general trágicos que ya habían ocurrido y los presenta como futuro para que se pueda extraer una enseñanza, diciendo como esto pasaría si no obedecemos tal ley moral. Y solamente revisaron la historia y decía, esto ya ocurrió porque no obedecieron la ley moral, y ahí sacaban una enseñanza. La literatura egipcia tiene tres periodos, que es el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Probablemente nosotros hemos visto en alguna película una de estas obras famosas destacadas de la literatura egipcia, que es el Libro de los Muertos o el Ritual Funerario. Número 2. Literatura mesopotámica. La literatura mesopotámica es una de las más misteriosas, si puedo, una de las más interesantes. La literatura mesopotámica básicamente nos refiere a dos culturas, la cultura sumeria, y la cultura babilónica. Los sumerios son un pueblo misterioso, aparecen en escena desde el tercer milenio antes de Cristo, igual que los egipcios, y fundaron una gran cultura. Basta decir que seguimos siendo beneficiarios suyos, porque el reloj que usamos, la medida del tiempo que fija nuestro calendario, proviene de los sumerios. Entonces, esta literatura mesopotámica fue uno de los primeros intentos de sistematizar un sistema de escritura, que se le conoce como la escritura cuneiforme, llamada así por la forma de cuña de sus trazos. Y usted puede revisar en el aula virtual, vamos a subir algunas imágenes, algunos ejemplos de cómo es esta escritura. Entonces, los periodos de la literatura mesopotámica son dos, como ya dijimos: la civilización sumeria, que va del 3500 al 1750 a.C., y tenemos obras famosas como Gilgamesh en el País de la Vida. Y luego tenemos el periodo de la civilización babilónica, que es del 1750 al 568 a.C., y se siguen postergando estas ideas de este personaje llamado Gilgamesh. Tenemos época de Gilgamesh y el famoso Código de Hammurabi. Número 3, la literatura china. La literatura china es una de las literaturas más voluminosas y una de las más importantes en Asia. Se origina en un vasto imperio y se difunde entre una población que cuenta con casi la mitad de los habitantes del mundo. La literatura china, vamos a hablar solamente de dos periodos de la literatura china, que es la dinastía Zhou, que es del 1000 al 255 a.C., y la dinastía Han, del 206 a.C. al 220 después de Cristo. La literatura china nace propiamente como un ejercicio, quizás no como un ejercicio, sino como un resultado. Decíamos en la sesión pasada que la literatura es producto de la sociedad, producto de una época. Entonces, la literatura china nace con el fin de justificar un sistema político o de combatir un sistema político. En la literatura hebrea encontramos expresado el carácter nacional de ese pueblo antiguo, que por un periodo de 4000 años
o a través del cautiverio, la dispersión y la persecución de todo tipo, presenta el maravilloso espectáculo de una raza que conserva su nacionalidad, sus peculiaridades de adoración, de la doctrina y de la literatura. Su historia se remonta a un periodo temprano del mundo. Su código de leyes ha sido estudiado e imitado por los legisladores de todas las edades y países, y sus monumentos literarios superan en originalidad, fuerza poética e importancia religiosa a los de cualquier otra nación anterior a la era cristiana. La literatura hebrea quizás es con la que más estamos relacionados porque ha tenido un gran impacto no solo en el mundo antiguo, sino en la historia actual, en la historia de nuestros tiempos. De hecho, hay un autor que dice que se trata de un prestigioso legado cultural que ha llegado hasta el presente y que de muy distintas formas ha estado vigente en la trayectoria espiritual de todos los pueblos. La Biblia, que es el resultado de toda la literatura hebrea, es el libro que mayor repercusión ha ejercido en la historia de la humanidad. Su influjo se puede observar en muy diversas manifestaciones de la cultura universal, y la mejor muestra de esta afirmación es que 3 grandes religiones de importancia vital han surgido de sus páginas. Hablamos del judaísmo, el cristianismo y el islam. Para finalizar, hablemos un poco sobre la literatura hindú, que es una de las manifestaciones estéticas más antiguas de las culturas orientales. En ella también se destacan los 3 elementos principales de las literaturas antiguas, que dijimos: la religiosidad, los simbolismos y las imaginaciones. Es una literatura religiosa porque en los distintos textos artísticos se advierte la presencia de divinidades hindúes que forman un abundante contexto mitológico. De esta manera, los dioses aparecen en las fábulas, en los apólogos, en las leyendas, en el teatro y en las epopeyas. Es una literatura simbólica porque en ella se presentan toda clase de alegorías morales, ya sea en los personajes o en las situaciones narradas. También las personalidades estéticas que presentan la maldad, la avaricia, la fidelidad o el amor se encuentran frecuentemente en esta literatura. Entre los textos más importantes de esta literatura que han llegado hasta la actualidad se encuentran el libro de los Vedas y el Código Manu. En cuanto a la filosofía está el Ramayana y el Mahabharata. En sus manifestaciones épicas está, por ejemplo, la Meghaduta y la Gita Govindina. Bueno, amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta lección. Espero que hayamos aprendido bastante y que les haya emocionado para que ustedes hagan una búsqueda personal sobre la literatura oriental que les haya cautivado en nuestra aula virtual, que vamos a dejar la descripción. En este video vamos a aconsejar o a proponer alguna literatura